La niebla descendía sobre el Valle de Bravo cada madrugada como un velo ancestral, cubriendo los bosques de pino y las aguas del lago con secretos que el tiempo había olvidado. Era en ese valle donde las montañas guardaban más que leyendas, guardaban grietas en la realidad misma, portales invisibles que conectaban épocas que nunca debieron encontrarse. Xochitl Hernández, una joven curandera de 23 años que vivía en el año 1921, caminaba descalza por el sendero de tierra que rodeaba su humilde jacal de adobe. Sus pies conocían cada piedra, cada raíz expuesta de los árboles centenarios. El aroma del copal quemándose en su altar mezclaba con el perfume de las flores silvestres que ella misma cultivaba para sus remedios. Llevaba el cabello negro trenzado con listones rojos, y su rebozo, bordado con hilos de colores brillantes, contrastaba con la simplicidad de su vestido de manta blanca. Esa mañana, como tantas otras, Xochitl cargaba su canasta de mimbre llena de hierbas medicinales, epazote, árnica, toronjil, manzanilla. Iba camino al mercado del pueblo para intercambiar sus remedios por maíz y frijol. Pero algo era diferente ese día. El aire vibraba con una energía extraña, como si la tierra misma respirara con anticipación. Mientras tanto, en el mismo valle, pero en el año 2095, Dante Morales, un científico especializado en física cuántica de 28 años, ajustaba los sensores de su equipo de medición temporal. Su campamento tecnológico, invisible para cualquier observador del pasado gracias a un campo de camuflaje holográfico, se encontraba exactamente en el mismo lugar donde alguna vez estuvo el jacal de Xochitl. Dante había dedicado los últimos 5 años de su vida a estudiar las anomalías temporales del Valle de Bravo, un fenómeno que su equipo había detectado mediante satélites de mapeo cuántico. Las lecturas indicaban que en este valle existían puntos de convergencia temporal, lugares donde diferentes épocas se tocaban por milisegundos, creando ventanas imperceptibles entre pasado, presente y futuro. Llevaba el cabello corto y oscuro, con algunas mechas plateadas artificiales que brillaban bajo la luz. Su traje negro de nanopartículas se adaptaba automáticamente a la temperatura del ambiente, y en su muñeca izquierda llevaba un dispositivo holográfico que proyectaba datos en el aire. Esa mañana los instrumentos enloquecieron. Las pantallas mostraban una convergencia temporal masiva. Algo estaba abriendo una brecha entre 1921 y 2095, y el punto de intersección era exactamente donde él se encontraba. Me gustaría pedirte un favor. Si esta historia te está atrapando, suscríbete al canal y déjame un comentario diciéndome desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo significa todo para mí. Ahora, sigamos con esta historia que apenas comienza. El momento exacto en que sus mundos colisionaron fue marcado por un relámpago de luz dorada que atravesó el valle de punta a punta. Xochitl, que en ese instante cruzaba el claro junto al lago, sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. No cayó, pero la realidad a su alrededor comenzó a desdibujarse como acuarela bajo la lluvia. Los árboles centenarios que conocía se multiplicaron y cambiaron. Algunos desaparecieron, otros crecieron instantáneamente. El lago se expandió, se contrajo, brilló con luces que ella nunca había visto. Y entonces, a través de la neblina dorada, lo vio a él. Dante estaba paralizado, observando cómo su campamento tecnológico se transparentaba y en su lugar aparecían bosques densos, un sendero de tierra y una mujer joven con vestido blanco que lo miraba con ojos enormes, llenos de asombro y terror. Por un instante que pareció eterno, ambos existieron en el mismo espacio, en el mismo momento, aunque separados por 174 años. Los ojos de Xochitl,
color ámbar oscuro como la miel de maguey, se encontraron con los ojos grises de Dante. En ese cruce de miradas sucedió algo que ninguna ciencia podía explicar y que ninguna medicina ancestral podía curar. Se reconocieron, no como extraños, sino como dos mitades de algo que había sido dividido por el tiempo mismo. La convergencia duró exactamente 47 segundos, según los instrumentos de Dante. Pero en esos 47 segundos, algo fundamental cambió en el tejido de sus realidades. Cuando la luz dorada se desvaneció y cada uno regresó completamente a su propia época, ambos cayeron de rodillas. Xochitl dejó caer su canasta y las hierbas medicinales se esparcieron por el suelo. Su corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. ¿Había sido una visión? ¿Un mensaje de los dioses? ¿Una advertencia? Pero no. Había sido demasiado real. Había visto cada detalle de ese hombre. La ropa extraña que brillaba, los objetos incomprensibles que flotaban a su alrededor y sobre todo esa expresión en su rostro. Asombro, curiosidad. Y algo más profundo que ella no podía nombrar, pero que había sentido resonar en su propio pecho. Dante, por su parte, revisaba frenéticamente los datos en sus pantallas holográficas. Los sensores habían capturado todo. La temperatura del aire había fluctuado 16 grados en 3 segundos. La densidad molecular del espacio había cambiado radicalmente. Y las cámaras cuánticas. Las cámaras cuánticas habían fotografiado a una mujer real, de carne y hueso, vestida con ropa de principios del siglo XX, que había estado exactamente donde él estaba parado, pero en 1921. Durante los siguientes 3 días, ninguno de los dos pudo pensar en otra cosa. Xochitl dejó de ir al mercado, dejó de atender a las pocas personas que venían a buscar sus remedios. Se sentaba junto al lago, en el mismo lugar donde había sucedido el encuentro, esperando. Rezaba a Tonantzin, a la Virgen de Guadalupe, a todos los santos que conocía. Le pedía una señal, una explicación, otra oportunidad de ver a ese hombre que había aparecido como un fantasma del futuro. Por las noches, encendía velas de sebo y miraba las sombras danzar en las paredes de adobe de su casa, y en esas sombras veía el rostro de Dante. Su abuela, doña Remedios, una anciana curandera que le había enseñado todo lo que sabía sobre hierbas y magia, la observaba con preocupación. «Niña, ¿qué te pasa? Tienes los ojos perdidos en algo que no está aquí», le decía. Pero Xochitl no podía explicarlo. ¿Cómo decirle a su abuela que había visto un hombre que venía de un tiempo que aún no existía? Dante tampoco podía compartir su experiencia. Su equipo de investigación, compuesto por otros 5 científicos que trabajaban en el campamento base a 50 kilómetros de distancia, recibiría los datos y pensaría que había habido un mal funcionamiento del equipo. Pero Dante sabía la verdad. Había visto a esa mujer con sus propios ojos. Había sentido la conexión inexplicable que se había formado en ese instante. Y sus instrumentos confirmaban algo revolucionario. La convergencia no había sido un evento aleatorio. Las lecturas mostraban que había un patrón, una frecuencia que se repetiría. Exactamente 7 días después del primer encuentro, a la misma hora de la madrugada, los instrumentos de Dante comenzaron a marcar otra convergencia inminente. El científico corrió al mismo punto exacto donde había estado la vez anterior, su corazón latiendo con una mezcla de excitación profesional y algo mucho más personal que se negaba a analizar. Xochitl también estaba allí. Había pasado las últimas 3 noches durmiendo en el claro, envuelta en su rebozo, esperando. Sabía, con una certeza que venía de lo más profundo de su ser, que él regresaría. Y tenía razón.
La luz dorada estalló nuevamente, más intensa esta vez, y el velo entre sus mundos se rasgó una vez más. Esta vez la convergencia fue más estable. Podían verse claramente, y aunque no podían tocarse, había una transparencia en el aire que les permitía distinguir los detalles del mundo del otro. Dante vio el bosque de pinos, el lago tranquilo bajo el cielo gris del amanecer, y a Xochitl de pie en medio del claro, con su vestido blanco ondeando suavemente con la brisa. Xochitl vio las estructuras extrañas que brillaban con luz propia, los objetos flotantes, y a Dante, que la miraba con la misma intensidad con la que ella lo miraba a él. «¿Puedes oírme?», preguntó Dante en español, su voz temblando ligeramente. Xochitl dio un paso atrás, asustada. Podía oírlo. Su voz sonaba extraña, como si viniera de muy lejos, pero podía entender cada palabra. «Sí», respondió ella con voz temblorosa. «¿Quién eres? Eres un espíritu, un demonio». Dante negó con la cabeza, tratando de encontrar las palabras adecuadas. ¿Cómo explicarle a una mujer de 1921 que él era un científico del futuro? «No soy un espíritu, soy un hombre, como cualquier otro, pero vengo de un tiempo diferente al tuyo. Vengo del futuro». Xochitl procesó esas palabras lentamente. En su mundo, las historias de magia y misterio eran parte de la vida cotidiana. Su abuela le había contado sobre los nahuales que podían transformarse en animales, sobre los brujos que viajaban en bolas de fuego, sobre los portales que conectaban el mundo de los vivos con el Mictlán, el mundo de los muertos. Quizás esto era algo similar pero diferente. «¿Del futuro?», repitió ella. «¿Cuánto futuro?». 174 años en tu futuro», respondió Dante. «Estoy en el año 2095. El rostro de Xochitl mostró asombro puro. «Eso es imposible». «Lo sé», dijo Dante con una sonrisa triste, «pero aquí estamos». Pasaron los siguientes 30 minutos simplemente hablando, compartiendo información básica sobre quiénes eran. Xochitl le contó sobre su vida como curandera, sobre las plantas medicinales que recolectaba, sobre su abuela que le había enseñado los secretos de la medicina tradicional. Dante le habló sobre su trabajo, simplificando conceptos complejos de física cuántica en términos que ella pudiera entender, hablándole de máquinas que podían pensar, de vehículos que volaban por el cielo, de un mundo donde la información viajaba a la velocidad de la luz. Pero más allá de las palabras, lo que realmente importaba era lo que sentían. Con cada minuto que pasaban hablando, la conexión entre ellos se hacía más fuerte, más innegable. Era como si sus almas se reconocieran a través del tiempo, como si hubieran estado buscándose durante siglos sin saberlo. Xochitl sentía que podía confiarle cosas que nunca le había dicho a nadie. Le habló de su soledad, de cómo los demás en el pueblo la veían con una mezcla de respeto y miedo por sus conocimientos de curandera, de cómo a veces se sentía atrapada en una vida que ya estaba escrita para ella. Dante, por su parte, le confesó que había dedicado toda su vida a la ciencia, persiguiendo teorías y ecuaciones, pero que siempre había sentido que faltaba algo esencial. Había tenido relaciones, pero ninguna había tocado esa parte profunda de él, que ahora vibraba con solo mirar a Xochitl. Cuando la luz comenzó a debilitarse y la convergencia empezó a desvanecerse, ambos sintieron pánico. «¿Volverás?», preguntó Xochitl, extendiendo su mano hacia él, aunque sabía que no podían tocarse. «Volveré», prometió Dante, extendiendo también su mano. «Encontraré la manera. Cada 7 días, aquí, a esta misma hora. Te lo prometo». Sus manos no se tocaron, pero en el espacio entre ellas, la energía de la convergencia creó un destello de luz que ambos sintieron como una caricia. Los 7 días siguientes fueron los más largos de sus vidas. Xochitl
Marcaba cada día tallando una línea en un pedazo de madera que guardaba bajo su almohada. Continuaba con sus labores diarias porque su abuela empezaba a preocuparse demasiado, pero su mente estaba siempre en Dante, en sus ojos grises, en su voz, en las cosas imposibles que le había contado sobre el futuro. Dante se sumergió en el trabajo con una obsesión que preocupó a sus colegas. Analizaba cada dato de las convergencias, buscaba patrones, calculaba ecuaciones, trataba de entender la mecánica detrás del fenómeno. Y descubrió algo importante. Las convergencias estaban haciéndose más fuertes. Con cada ciclo de 7 días, la brecha entre las dos épocas se abría un poco más, duraba un poco más. Teóricamente, si el patrón continuaba, eventualmente la convergencia podría ser lo suficientemente estable como para permitir el paso físico entre las dos épocas. El pensamiento lo emocionaba y lo aterrorizaba en igual medida. ¿Qué significaría cruzar? ¿Qué consecuencias tendría en el tejido del tiempo? ¿Y qué pasaría con la persona que cruzara? Pero cada vez que pensaba en Xochitl, esas preocupaciones científicas parecían menos importantes. El tercer encuentro fue aún más intenso. Esta vez pudieron hablar durante casi 1 hora. Xochitl le mostró sus hierbas medicinales, explicándole las propiedades de cada una, cómo las preparaba, para qué enfermedades servían. Dante escuchaba fascinado, tomando notas mentales. En su época, la medicina tradicional mexicana era reconocida y estudiada científicamente, pero había aquí un conocimiento directo, transmitido de generación en generación, que tenía un valor incalculable. Le contó sobre los avances médicos del futuro, sobre cómo habían curado enfermedades que en 1921 eran mortales, sobre la tecnología que permitía ver el interior del cuerpo humano sin abrirlo. Los ojos de Xochitl brillaban con curiosidad y asombro. En mi época, dijo Dante suavemente, tus conocimientos serían muy valorados. Eres una científica, Xochitl, aunque no uses ese nombre. Observas, experimentas, aprendes, curas. Eso es ciencia pura. Nadie le había dicho nunca algo así. En su mundo era solo una curandera, una mujer que sabía de plantas, pero Dante la veía diferente, la veía como su igual. Cuando le tocó despedirse, Xochitl reunió valor y le preguntó algo que había estado en su mente. Dante, ¿esto que sentimos es real? ¿O es solo porque somos dos personas solitarias que encontraron algo extraño e imposible? Dante la miró con una intensidad que la hizo temblar. Es lo más real que he sentido en mi vida, respondió sin dudarlo. Para el cuarto encuentro, ambos trajeron regalos. Xochitl había tejido una pequeña pulsera con hilos de colores y semillas de maíz, siguiendo un patrón ancestral que su abuela le había enseñado. Dante trajo un pequeño dispositivo de cristal que contenía imágenes holográficas de cómo lucía el valle en su época. El lago más grande, los bosques mejor conservados, las montañas cubiertas de nieve. No podían entregarse los regalos físicamente, pero los sostuvieron en alto para que el otro los viera, y eso fue suficiente. Hablaron de sus vidas, de sus sueños. Xochitl confesó que siempre había querido viajar más allá del valle, conocer el mar, ver las grandes ciudades de las que había oído hablar. Nunca podré hacerlo, dijo con tristeza. Mi lugar está aquí, cuidando a mi abuela, ayudando a la gente del pueblo. No es vida para una mujer sola viajar. En mi época, dijo Dante, las mujeres viajan a donde quieren, estudian lo que desean, son científicas, doctoras, líderes. El mundo cambió mucho, Xochitl. Tu bisnieta o tu tataranieta podría ser astronauta si quisiera. ¿Astronauta?, preguntó ella sin reconocer la palabra. Alguien que viaja a las estrellas, explicó Dante,
y vio cómo los ojos de ella se iluminaban con maravilla pura. Le habló del programa espacial mexicano, de cómo México se había convertido en una de las potencias en exploración espacial en el siglo XXI. Le contó sobre la estación lunar Quetzalcóatl, que orbitaba la Luna, sobre las misiones a Marte. Xochitl escuchaba como si fuera el cuento más maravilloso que jamás había oído. El quinto encuentro trajo consigo una revelación perturbadora. Dante había investigado en los archivos históricos digitales sobre el Valle de Bravo en 1921 y descubrió algo que lo había mantenido despierto durante días. Le costó trabajo decírselo a Xochitl, pero sabía que debía hacerlo. Encontré registros históricos sobre el valle en tu época, comenzó con cuidado. Hay mención de una curandera joven que vivía aquí. Los registros son escasos, pero se detuvo, buscando las palabras correctas. Xochitl, según los archivos, desapareces. En marzo de 1922 hay un último registro de ti atendiendo a alguien en el pueblo, y después de eso no hay más, como si te hubieras desvanecido. El rostro de Xochitl palideció. ¿Desaparezco? ¿Muero? No dice que mueres, respondió Dante rápidamente. Simplemente no hay más registros. Es como si hubieras dejado el valle o... Dejó la frase sin terminar, pero ambos pensaron lo mismo, o como si hubiera cruzado a otro tiempo. ¿Y tú? Preguntó Xochitl. ¿Qué dicen los registros de ti? Dante sonrió con tristeza. No puedo saber mi propio futuro. Mis sistemas están programados para bloquear cualquier información sobre mí mismo más allá de la fecha actual. Es una medida de seguridad estándar en viajes temporales. Viajes temporales, repitió Xochitl. Entonces sí es posible cruzar. Teóricamente, admitió Dante, pero es peligroso. No sabemos qué consecuencias tendría. Podría alterar toda la línea temporal, crear paradojas, destruir la realidad misma. Esa noche, Xochitl no pudo dormir. Se quedó mirando el techo de vigas de madera de su casa, escuchando la respiración tranquila de su abuela en el cuarto contiguo, y pensó en lo que Dante le había dicho. Desaparecería en marzo de 1922. Eso era en 5 meses. ¿Qué significaba? ¿Estaba destinada a cruzar al futuro? ¿O simplemente moriría y los registros no lo documentarían correctamente? La idea de dejar a su abuela le dolía profundamente. Doña Remedios ya tenía 72 años, y aunque aún era fuerte, necesitaba cuidados. Pero la idea de nunca ver a Dante de nuevo, de nunca poder tocarlo, de vivir el resto de su vida sabiendo que su otra mitad existía en un tiempo inalcanzable, esa idea era insoportable. Al mismo tiempo, en su campamento tecnológico, Dante enfrentaba un dilema similar. Sus cálculos mostraban que las convergencias seguirían fortaleciéndose hasta alcanzar un punto crítico en aproximadamente 4 meses. En ese momento, la brecha entre las épocas sería lo suficientemente estable para permitir el cruce físico. Después de eso, las convergencias comenzarían a debilitarse gradualmente hasta desaparecer por completo. Tenían una ventana de oportunidad, pero era limitada. Y cada opción que consideraba traía consecuencias monumentales. El sexto encuentro estuvo marcado por una urgencia nueva. Ambos sabían que el tiempo, paradójicamente, se les agotaba. He estado pensando, dijo Xochitl, su voz más firme de lo que se sentía. Sobre lo que me dijiste sobre mi desaparición, creo que sé qué significa. Dante esperó, su corazón latiendo rápido. Creo que voy a cruzar, continuó ella. Creo que voy a ir a tu tiempo, Dante. Es la única explicación que tiene sentido. Y creo que es mi elección, no algo que me pase. Creo que voy a elegir cruzar. Xochitl, dijo Dante con voz tensa,
No sabes lo que estás diciendo. Si cruzas, dejarías todo atrás. Tu abuela, tu hogar, todo lo que conoces. Llegarías a un mundo que no entiendes, que sería aterrador y confuso, y no sabemos si podrías regresar. ¿Y tú?, preguntó ella. ¿Tú cruzarías? ¿Vendrías a mi tiempo? La pregunta lo tomó por sorpresa, aunque no debería haberlo hecho. Por supuesto que había pensado en eso. Mi vida está en el futuro, dijo lentamente. Mi trabajo, mi familia, todo lo que he construido. Y mi conocimiento, en tu época, no tendría manera de aplicarlo, de ser útil. Sería solo un hombre con historias extrañas sobre un futuro que no ha sucedido. Entiendo, dijo Xochitl, y había dolor en su voz, pero también comprensión. Entonces soy yo quien debe cruzar. No, dijo Dante firmemente. No puedo pedirte que hagas ese sacrificio. Es demasiado grande. No me lo estás pidiendo, respondió ella con una sonrisa triste. Te estoy ofreciendo. Dante, en mi vida aquí soy útil, sí, ayudo a la gente, curo enfermedades. Pero vivo sola. Seré siempre la curandera rara que vive en las afueras del pueblo. No tendré esposo, no tendré hijos, porque los hombres de mi época me temen. Pero en tu tiempo, tú dijiste que podría ser científica, que podría estudiar, viajar, ser libre, y estaría contigo. El séptimo encuentro cambió todo. La convergencia fue la más fuerte hasta ese momento, tan intensa que por primera vez pudieron tocarse brevemente. Cuando las puntas de sus dedos se rozaron a través de la brecha temporal, una descarga de energía los atravesó a ambos, tan poderosa que los hizo jadear. En ese instante de contacto, experimentaron algo inexplicable. Compartieron memorias, emociones, fragmentos de las vidas del otro. Dante sintió la soledad de Xochitl, su amor por las plantas y la curación, el peso de las expectativas del pueblo, el dolor de perder a sus padres cuando era niña. Xochitl sintió la dedicación de Dante a la ciencia, su fascinación por el misterio del tiempo, las noches solitarias en laboratorios, la sensación de que siempre había estado buscando algo que no podía nombrar. Cuando se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos. «Eras tú», susurró Dante. «Siempre te he estado buscando. Y yo a ti», respondió Xochitl. «A través del tiempo nos encontramos». Fue en ese momento cuando Dante tomó una decisión. Había estado ejecutando simulaciones durante días, buscando una manera de hacer que el cruce fuera seguro para Xochitl, y había descubierto algo. Si ella cruzaba durante el pico máximo de la convergencia, y si él estaba allí para recibirla con sus sistemas de estabilización temporal activados, podría minimizar el shock del desplazamiento temporal. Sería difícil, sería aterrador, pero era posible. «He encontrado una manera», dijo. «Puedo traerte de forma segura a mi tiempo. No será fácil y habrá riesgos, pero creo que podemos hacerlo». Xochitl asintió lentamente. Ya había tomado su decisión. «¿Cuándo?» «En 3 semanas», respondió Dante. «El 15 de marzo de 1922. Será el pico máximo de la convergencia. Después de eso, las brechas comenzarán a cerrarse y nunca podremos volver a encontrarnos». Marzo de 1922, el mismo mes que los registros históricos marcaban su desaparición. El destino, al parecer, ya estaba escrito, pero faltaba algo crucial: su abuela. «Tengo que decírselo», dijo Xochitl. «No puedo simplemente desaparecer. No puedo dejar que piense que me pasó algo terrible. Tengo que explicarle de alguna manera». Los siguientes días fueron los más difíciles de la vida de Xochitl. ¿Cómo explicarle a su abuela, una mujer de 72 años formada en la tradición y la fe católica, que había conocido a un hombre del futuro y que planeaba cruzar el tiempo para estar con él?
Pero doña Remedios era más sabia de lo que Xochitl le daba crédito. Había notado los cambios en su nieta, la mirada perdida, las sonrisas secretas, las noches sin dormir. Y había notado algo más, una energía extraña que rodeaba el valle, una vibración en el aire que sus viejos huesos podían sentir. Una tarde, mientras preparaban remedios juntas, doña Remedios habló sin levantar la vista de las hierbas que molía. «Hay un hombre, ¿verdad?» Xochitl casi dejó caer el tazón que sostenía. «Abuela, yo...» «No me mientas, niña», dijo la anciana suavemente. «Tus ojos lo delatan. Llevas días con el corazón en otro lugar y he sentido cosas extrañas en el valle. Las plantas crecen diferente cerca del lago, los animales se comportan raro, y hay momentos en que el aire brilla con una luz que no viene del sol ni de la luna». Xochitl tomó una respiración profunda. Si había alguien en el mundo que podría entender, era su abuela. Y así, con voz temblorosa, le contó todo. Le habló de Dante, del futuro, de las convergencias temporales, de su decisión de cruzar. Esperaba incredulidad, tal vez enojo o miedo. Pero doña Remedios simplemente escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente. Cuando Xochitl terminó, la anciana se quedó mirando al fuego por un largo momento. «Antes de que nacieras», comenzó finalmente, «tu bisabuela me contó una historia. Decía que en nuestra familia, cada cierto tiempo, nace una mujer que está destinada a cruzar umbrales que otros no pueden cruzar. Algunas cruzan al mundo de los espíritus, otras al mundo de los sueños. Tu bisabuela decía que ella podía caminar entre el mundo de los vivos y el Mictlán. Yo nunca la creí del todo. Pensé que eran solo historias de vieja». Hizo una pausa, mirando a Xochitl con ojos que brillaban con lágrimas contenidas. «Pero ahora entiendo. Tú eres una de esas mujeres, Xochitl. Y tu umbral no es entre la vida y la muerte, sino entre el pasado y el futuro». «¿No estás enojada?», preguntó Xochitl, sin poder creerlo. «Enojada, no», respondió doña Remedios con una sonrisa triste. «Triste, sí, porque te voy a extrañar cada día que me quede de vida, asustada también, porque no sé qué hay del otro lado, y me preocupa que sufras, pero también estoy orgullosa, porque mi nieta es tan valiente que está dispuesta a cruzar el tiempo mismo por amor. No todas tienen ese coraje». Se abrazaron, llorando juntas, y en ese abrazo Xochitl sintió la bendición de su abuela, su permiso, su amor incondicional. «Pero hay una condición», dijo doña Remedios, separándose y secándose las lágrimas. «Debes prometerme que serás feliz, que este sacrificio no será en vano, y que aunque no puedas volver, nunca olvidarás de dónde vienes, quién eres». «Lo prometo, abuela», dijo Xochitl solemnemente. «Lo prometo por todo lo sagrado». Durante los siguientes días, doña Remedios ayudó a Xochitl a prepararse. Le enseñó remedios que aún no le había enseñado, secretos de curación que solo se transmitían cuando una curandera estaba por morir o irse para siempre. Le dio su propio collar de ámbar, que había pertenecido a 4 generaciones de curanderas antes que ella. «Lleva esto contigo», dijo, «para que nunca olvides quién eres». Dante, mientras tanto, preparaba todo en su época. Había construido una plataforma de estabilización justo en el punto de convergencia, equipada con todos los sistemas necesarios para proteger a Xochitl durante el cruce. Había sintetizado vitaminas y medicinas que necesitaría para adaptarse a las diferencias biológicas entre las épocas. Había preparado documentación falsa que la identificaría como ciudadana del 2095. Y había, con gran cuidado, preparado un espacio en su vida para ella. No le había dicho a nadie del equipo sobre sus planes. ¿Cómo podrían entender?
pero había solicitado un permiso extendido, alegando necesidad de analizar los datos personalmente. Tenía 3 meses antes de que alguien viniera a revisar. 3 meses para ayudar a Xochitl a adaptarse al futuro. La noche antes del cruce, Xochitl no durmió. Se quedó despierta junto a su abuela, memorizando cada arruga en su rostro amado, cada palabra que le decía. Doña Remedios le contó historias de su infancia, de sus padres, de todos los antepasados que habían vivido en ese valle. «Llevarás sus historias contigo», dijo, «y algún día, tal vez, puedas contárselas a tus propios hijos, los hijos del futuro, pero con raíces en el pasado». Cuando amaneció el 15 de marzo de 1922, Xochitl se vistió con su mejor ropa, un vestido blanco bordado que su madre le había hecho antes de morir, su rebozo más colorido y el collar de ámbar de su abuela. Llevaba una pequeña bolsa de tela con algunas pertenencias, semillas de sus plantas medicinales favoritas, tierra del valle, la pulsera que había hecho para Dante y una fotografía borrosa de su abuela que un fotógrafo ambulante había tomado años atrás. Doña Remedios la acompañó hasta el claro junto al lago. El aire ya vibraba con la energía de la convergencia que estaba por venir. «Ve, niña», dijo la anciana, besando su frente. «Ve y sé feliz. Y recuerda, el tiempo nos separa, pero el amor nos conecta siempre. Te amaré hasta mi último aliento, y más allá. Y yo a ti, abuela», respondió Xochitl llorando. «Gracias por todo, por enseñarme, por entenderme, por dejarme ir». Se abrazaron una última vez, y luego Xochitl caminó hacia el centro del claro. Doña Remedios se retiró a una distancia segura, pero se quedó mirando, queriendo ser testigo del milagro o la tragedia que estaba por suceder. Las 6:47 de la mañana, exactamente como Dante había calculado, la convergencia comenzó. La luz dorada estalló desde el suelo mismo, envolviendo a Xochitl en un capullo de energía pura. A través de la brecha cada vez más clara, podía ver a Dante, parado en su plataforma tecnológica, rodeado de luces y pantallas. Extendía su mano hacia ella. «Ahora, Xochitl», gritó Dante, «camina hacia mí, confía en mí». Xochitl miró hacia atrás una última vez. Vio a su abuela, de pie en la distancia, con una mano levantada en despedida. Vio el valle que había sido su hogar toda su vida, bañado en la luz dorada del amanecer. Vio el pasado, todo lo que conocía y amaba. Luego miró hacia adelante. Vio a Dante, sus ojos grises llenos de amor y esperanza. Vio el futuro desconocido y aterrador, pero lleno de posibilidades. Y tomó su decisión. Con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que se saldría de su pecho, Xochitl dio el primer paso hacia adelante. El mundo estalló en luz y sonido. Sintió como si cada átomo de su cuerpo se desintegrara y se reconstruyera simultáneamente. El tiempo se estiró y se comprimió, y por un instante eterno existió en todos los momentos a la vez, en 1921, en 2095 y en cada segundo intermedio. Vio flashes de historia pasar ante sus ojos, revoluciones y guerras, avances tecnológicos, el lago creciendo y cambiando, el valle transformándose, y entonces, de repente, todo se detuvo. Xochitl cayó hacia adelante, pero en lugar de golpear el suelo, cayó en brazos fuertes que la sostuvieron. Brazos reales, sólidos, calientes, los brazos de Dante. Abrió los ojos, mareada y desorientada. El mundo a su alrededor brillaba con luces que nunca había visto, estructuras imposibles, sonidos extraños. El aire olía diferente, se sentía diferente. Todo era abrumador, aterrador, demasiado. Pero entonces miró hacia arriba y vio el rostro de Dante, sus ojos llenos de lágrimas de alivio y alegría, y supo que había hecho lo correcto.
Lo lograste, susurró Dante, sosteniéndola como si fuera lo más precioso del mundo. Estás aquí. Realmente estás aquí. Estoy aquí, repitió Xochitl, y comenzó a llorar. Lloró por todo lo que había dejado atrás, por su abuela, por su vida pasada. Pero también lloró de alegría, porque finalmente, después de cruzar 174 años, podía tocar a Dante, podía sentir sus brazos alrededor de ella, podía escuchar el latido de su corazón. Los primeros días fueron los más difíciles. Todo en el 2095 era extraño y abrumador para Xochitl. Las luces que nunca se apagaban, los vehículos silenciosos que flotaban por el aire, las pantallas holográficas que aparecían de la nada, los alimentos que sabían casi bien pero no del todo. Dante había preparado lo mejor que pudo, pero no había forma de prepararse realmente para el shock de saltar casi 2 siglos en el futuro. Hubo momentos de pánico, cuando Xochitl se despertaba sin saber dónde estaba, cuando el silencio artificial del refugio de Dante, tan diferente de los sonidos naturales de su época, la hacía sentir claustrofóbica. Hubo momentos de tristeza profunda, cuando extrañaba a su abuela con un dolor físico, cuando deseaba poder ver el valle como lo recordaba, simple y natural. Pero Dante estuvo allí en cada momento. Paciente, comprensivo, amoroso. Le enseñaba cómo funcionaban las cosas, pero sin apurarla. Creó un pequeño jardín para ella, donde podía cultivar algunas de las semillas que había traído, dándole un pedazo familiar del pasado. Le mostraba el mundo nuevo gradualmente, en dosis pequeñas que podía manejar. Y cada noche la sostenía mientras ella procesaba todo, mientras lloraba o reía o simplemente existía en ese estado de asombro abrumador. Lentamente, muy lentamente, Xochitl comenzó a adaptarse. Su mente brillante, la misma que había aprendido los secretos de las plantas medicinales, comenzó a comprender las maravillas de la tecnología. Dante le enseñaba pacientemente, maravillándose de lo rápido que aprendía una vez que superaba el shock inicial. Un mes después del cruce, Xochitl dio su primer paseo fuera del refugio de Dante. Llevaba ropa moderna que Dante había conseguido para ella, aunque todavía usaba el collar de ámbar de su abuela, escondido bajo la camisa. El Valle de Bravo del 2095 era irreconocible y al mismo tiempo familiar. El lago era más grande, las montañas eran las mismas, pero cubiertas de vegetación diferente. Había edificios integrados tan perfectamente con la naturaleza que casi parecían haber crecido allí. Vehículos silenciosos flotaban suavemente por caminos casi invisibles. «Es hermoso», susurró Xochitl, y lo decía en serio. «Diferente a mi tiempo, pero hermoso también». Dante le mostró los proyectos de conservación que existían en el valle, los esfuerzos por mantener la biodiversidad, los jardines botánicos donde se preservaban especies antiguas. Y fue en uno de esos jardines donde Xochitl tuvo su primera revelación sobre su nuevo propósito. Vio plantas medicinales que reconocía, pero que estaban etiquetadas como en peligro o extintas en estado silvestre, plantas que ella había conocido como comunes y abundantes. «¿Qué les pasó?», preguntó, tocando suavemente las hojas de una planta de árnica. «Contaminación, cambio climático, sobreexplotación», explicó Dante. «Muchas especies se perdieron en los siglos XX y XXI. Algunas las recuperamos de bancos de semillas, pero otros conocimientos se perdieron para siempre. Sabemos que estas plantas tienen propiedades medicinales, pero los métodos específicos de preparación, las combinaciones, las dosis, mucho de eso se perdió». Xochitl lo miró con ojos brillantes. «Pero yo sé, yo conozco esas cosas. Mi abuela me enseñó, y su abuela le enseñó a ella. Conozco los secretos que se perdieron». Fue así como Xochitl
encontró su propósito en el futuro. No sería solo la mujer que cruzó el tiempo por amor, sino un puente viviente entre el conocimiento ancestral y la ciencia moderna. Comenzó a trabajar con Dante y su equipo, compartiendo sus conocimientos de medicina tradicional. Al principio los otros científicos fueron escépticos cuando Dante les presentó a Xochitl como una experta en etnobotánica histórica. Pero cuando comenzó a compartir fórmulas específicas, métodos de preparación, combinaciones de plantas que los textos antiguos solo mencionaban vagamente, su escepticismo se transformó en asombro. Una investigadora llamada doctora Yáñez, especialista en medicina tradicional, casi lloró cuando Xochitl le explicó el proceso exacto para preparar un remedio contra la fiebre que solo sobrevivía en fragmentos de textos del siglo XX. «Este conocimiento», dijo la doctora Yáñez con voz temblorosa, «podríamos haber usado esto para salvar vidas y casi se pierde para siempre». «Pero no se perdió», respondió Xochitl con una sonrisa. «Está aquí, y ahora podemos compartirlo». Pasaron los meses. Xochitl se inscribió en cursos de alfabetización moderna, porque leer y escribir en 2095 era muy diferente a 1921. Aprendió a usar las interfaces holográficas. Comenzó a estudiar la ciencia moderna para poder traducir su conocimiento ancestral en términos que los científicos contemporáneos pudieran entender y usar. Fue un proceso largo y a veces frustrante, pero Xochitl era brillante y determinada. Y tenía a Dante a su lado en cada paso. 6 meses después del cruce, Xochitl y Dante se casaron en una ceremonia pequeña pero hermosa a orillas del lago. Xochitl llevaba un vestido que combinaba elementos modernos con bordados tradicionales que ella misma había hecho. Dante llevaba un traje negro elegante, pero con un detalle especial. Había incorporado hilos de los colores que Xochitl había usado en la pulsera que le había hecho en el pasado. No tuvieron muchos invitados, solo el equipo científico de Dante y algunos amigos que Xochitl había hecho en sus clases. Pero para Xochitl, la ausencia más notable era la de su abuela. Antes de la ceremonia, se paró frente al lago, sosteniendo el collar de ámbar, y habló en voz baja como si doña Remedios pudiera oírla a través del tiempo. «Abuela, me casé hoy, con el hombre del futuro que te conté. Sé que me estás viendo de alguna manera, donde quiera que estés. Quiero que sepas que cumplí mi promesa, soy feliz, y nunca olvido de dónde vengo, quién soy. Llevo tus enseñanzas conmigo cada día». Dante apareció a su lado, tomando su mano suavemente. «¿Estás bien?» «Sí», respondió ella, volteando a mirarlo con ojos llenos de amor. «Estoy exactamente donde debo estar». La ceremonia fue hermosa. Intercambiaron votos que habían escrito juntos, prometiendo no solo amarse, sino honrar el extraordinario regalo que el tiempo les había dado. La oportunidad de encontrarse a pesar de todas las imposibilidades. El primer año juntos no fue fácil. Xochitl todavía tenía días difíciles, cuando la nostalgia por su tiempo y su abuela la golpeaba como una ola. Dante también luchaba a veces con la enormidad de lo que habían hecho, las implicaciones éticas de haber alterado la línea temporal. Pero trabajaban en ello juntos, comunicándose, apoyándose, recordándose mutuamente por qué habían tomado esas decisiones, y celebraban las victorias pequeñas. Cada vez que Xochitl dominaba una nueva tecnología, cada vez que su conocimiento ancestral ayudaba a resolver un problema médico moderno, cada noche que se quedaban dormidos en los brazos del otro, agradecidos de poder tocarse realmente después de haber estado separados por tanto tiempo. Xochitl se convirtió en una figura importante en el campo de la etnobotánica y la medicina tradicional.
Publicó, con la ayuda de Dante y Latrayáñez, varios artículos sobre técnicas de curación tradicionales que se habían perdido. Dio conferencias, enseñó a estudiantes, preservó conocimientos que de otra manera se habrían perdido para siempre. Se convirtió en un puente entre el pasado y el futuro, no solo por haber cruzado literalmente el tiempo, sino por llevar consigo la sabiduría de una época pasada y adaptarla al mundo moderno. Su historia oficial, la que contaban a todos, era que era descendiente de curanderas tradicionales y había estudiado textos antiguos familiares. Solo un pequeño grupo de personas sabía la verdad completa y habían jurado guardar el secreto. 2 años después del cruce, en una mañana tranquila mientras desayunaban en su hogar compartido, una casa hermosa que habían construido juntos en las afueras del valle, diseñada para combinar elementos modernos con la simplicidad que Xóchitl amaba de su época. Ella le dio noticias que cambiarían todo nuevamente. «Dante», dijo suavemente, tomando su mano sobre la mesa, «estoy embarazada». El rostro de Dante pasó por una docena de emociones en segundos. Sorpresa, alegría, miedo, asombro. ¿Estás segura?» «Completamente segura», respondió Xóchitl con una sonrisa radiante. «Los médicos lo confirmaron ayer. Vamos a tener un bebé». Dante se levantó de un salto, la tomó en sus brazos y la hizo girar, riendo y llorando al mismo tiempo. Cuando la bajó, su expresión se volvió seria. Un niño que es mitad del pasado, mitad del futuro, literalmente. «Nuestro puente viviente», dijo Xóchitl, colocando su mano sobre su vientre todavía plano. «Mitad 1921, mitad 2095, único en todo el mundo». «¿Tienes miedo?», preguntó Dante. «Aterrada», admitió ella, «pero también más feliz de lo que nunca pensé que podría ser. Vamos a tener una familia, Dante. A pesar de todo, a pesar del tiempo mismo tratando de mantenernos separados, vamos a tener una familia». Los siguientes meses fueron de preparación y anticipación. Y Xóchitl estudió todo lo que pudo sobre el embarazo y el parto en el siglo XXI, maravillándose de los avances médicos, pero también confiando en el conocimiento ancestral que su abuela le había transmitido. Preparó un espacio en su casa para el bebé, combinando tecnología moderna con elementos tradicionales. Una noche, en su 7º mes de embarazo, Xóchitl despertó de un sueño vívido. En el sueño, su abuela estaba sentada junto a ella, joven y saludable, sonriendo. «Lo estás haciendo bien, niña», le había dicho doña Remedios en el sueño. «Estoy orgullosa de ti, y voy a conocer a tu bebé de alguna manera. El tiempo es más flexible de lo que crees». Xóchitl despertó con lágrimas en los ojos, pero eran lágrimas felices. Le contó el sueño a Dante, que la sostuvo y le dijo: «Tal vez tienes razón. Tal vez el amor trasciende el tiempo de maneras que ni siquiera la física cuántica puede explicar». Utité, en diciembre de 2097, bajo la primera nevada del invierno, nació su hija. La llamaron Remedios, en honor a la bisabuela que nunca conocería en persona, pero cuyo legado vivía en cada célula de su ser. Cuando Xóchitl sostuvo a su hija por primera vez, mirando esos ojos oscuros que la miraban con curiosidad infinita, sintió que el círculo se cerraba de alguna manera. Había cruzado el tiempo por amor, había dejado todo atrás, había construido una nueva vida en un mundo imposible. Y ahora tenía esto, una familia, un propósito, un futuro. «Mira, Remedios», susurró a su bebé, con Dante sentado a su lado en la cama del hospital. «Este es el mundo que ayudamos a crear, un mundo donde el pasado y el futuro se encuentran, donde el conocimiento antiguo y la ciencia moderna trabajan juntos. Y tú eres la prueba viviente de que el amor puede conquistar incluso el tiempo mismo». Xóchitl nunca dejó de extrañar su época original, nunca dejó de pensar en su abuela.
pero construyó una vida hermosa en el futuro, una vida llena de propósito, amor y significado. Continuó su trabajo preservando conocimientos ancestrales, publicó libros que se convirtieron en textos fundamentales en el campo de la etnobotánica, entrenó a una nueva generación de sanadores que respetaban tanto la ciencia moderna como la sabiduría tradicional. Y cada noche, antes de dormir, tocaba el collar de ámbar de su abuela y le daba las gracias por haberla dejado ir, por haberle dado su bendición para cruzar el tiempo en busca del amor. 10 años después del cruce, algo extraordinario sucedió. Dante, que nunca había dejado de monitorear las anomalías temporales del valle, detectó algo inusual, una convergencia débil pero estable, diferente a las que habían experimentado antes. Esta no conectaba 1921 con 2095, sino 1922 con 2097. Era como si el tiempo estuviera tratando de crear una última conexión. «Xochitl», dijo Dante esa noche, con voz temblorosa, «creo que hay una posibilidad de que puedas comunicarte con tu abuela. No cruzar, no volver, pero tal vez, despedirte apropiadamente». Los ojos de Xochitl se llenaron de lágrimas. Habían pasado 10 años, pero la herida de haber dejado a su abuela sin una despedida apropiada nunca había sanado del todo. «¿Cuándo?» «Mañana al amanecer», respondió Dante, «y solo durará unos minutos, pero es tu oportunidad». A la mañana siguiente, Xochitl se paró en el mismo lugar donde había cruzado 10 años antes. Llevaba a Remedios de la mano, su hija de 7 años, que miraba todo con ojos grandes y curiosos. Cuando la convergencia comenzó, más suave que antes, como un susurro en lugar de un grito, Xochitl vio a través de la brecha, y allí estaba su abuela. Doña Remedios había envejecido en ese año que había pasado en su época, solo un año para ella, aunque habían sido 10 para Xochitl. Pero sus ojos seguían siendo brillantes y sabios. Cuando vio a Xochitl, su rostro se iluminó con una alegría indescriptible. «Niña, sabía que te volvería a ver. Sentí que hoy era el día». «Abuela», sollozó Xochitl, extendiendo su mano hacia la brecha, aunque sabía que no podían tocarse. «Te extrañé tanto. No hay día que no piense en ti». «Y yo en ti, mi amor», respondió doña Remedios con lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas. «Pero te veo. Veo que estás bien, que eres feliz. Eso es todo lo que una abuela puede pedir». «Quiero presentarte a alguien», dijo Xochitl, jalando a Remedios hacia adelante. «Abuela, esta es tu tataranieta. Se llama Remedios como tú». La anciana se llevó las manos al corazón, mirando a la niña con asombro y amor. «Ay, niña, es hermosa. Tiene tus ojos y la nariz de tu madre». «Hola, bisabuela», dijo Remedios con su vocecita clara, sin miedo aunque estaba viendo algo imposible. Su madre le había contado suficientes historias que nada la sorprendía ya. «Mamá me cuenta historias sobre ti todo el tiempo. Dice que eras la curandera más sabia de todo el valle. Y tú, pequeña», dijo doña Remedios con voz temblorosa de emoción, «llevas ese conocimiento en tu sangre. Cuídalo, honralo y compártelo con el mundo. Es nuestro regalo para el futuro». «Yo lo haré», prometió Remedios solemnemente. Xochitl y su abuela hablaron durante los preciosos minutos que les quedaban. Doña Remedios contó que después de que Xochitl se fue, había entrenado a otra joven del pueblo para que continuara el trabajo de curandera, que les había dicho a todos que Xochitl había tenido que irse lejos por razones que no podía explicar, pero que estaba bien y era feliz. Y Xochitl le contó sobre su vida, sobre Dante, sobre su trabajo preservando el conocimiento que doña Remedios le había enseñado. «Hiciste bien en irte», dijo doña Remedios, cuando la luz comenzó a debilitarse. «Viviste una vida extraordinaria, una vida que nunca hubieras podido tener aquí, y me diste una tataranieta hermosa. Muero feliz, niña.
sabiendo esto. ¿Morir?, preguntó Xochitl con alarma. La anciana sonrió serenamente. Tengo 74 años, niña, y estoy cansada. Pero ahora puedo irme en paz. Te vi, te bendije, conocí a tu hija. No hay mejor regalo que ese. Te amo, abuela, dijo Xochitl mientras la luz se desvanecía. Siempre te amaré. Y yo a ti, mi niña preciosa, respondió doña Remedios. Nos veremos de nuevo algún día en algún lugar donde el tiempo no importa. Hasta entonces, sé feliz. Es todo lo que te pido. La convergencia se cerró suavemente como una puerta que se cierra en una noche tranquila. Xochitl se quedó parada allí, con Remedios abrazándola fuertemente, llorando pero con una sensación de paz que no había sentido en 10 años. Había podido despedirse. Había podido mostrarle a su abuela que su sacrificio había valido la pena, que era feliz, que había construido una vida hermosa. Esa noche, Xochitl escribió en su diario, uno de los hábitos modernos que había adoptado. Hoy me despedí de mi abuela, 10 años después de haberla dejado, pero solo un año para ella. Le presenté a mi hija que lleva su nombre. Ella me dio su bendición final y yo le di la seguridad de que su legado vive. El círculo está completo. 3 meses después, revisando registros históricos por curiosidad, Dante descubrió que doña Remedios Hernández había fallecido pacíficamente en su sueño en mayo de 1922, exactamente 3 semanas después de esa última convergencia. Los registros locales mencionaban que murió sonriendo, sosteniendo un collar de ámbar que le había regalado a Xochitl, pero que aparentemente había aparecido de nuevo en su posesión de alguna manera misteriosa, que el tiempo nunca explicó. Los años continuaron pasando. Remedios creció y se convirtió en una científica brillante, especializándose en biotemporal, un campo que ni siquiera existía antes de que la historia de sus padres fuera conocida, discretamente, en los círculos académicos más altos. Xochitl y Dante envejecieron juntos, su amor profundizándose con cada año que pasaba. Tuvieron otros 2 hijos, cada uno tan extraordinario como el primero. La casa que construyeron en el valle se convirtió en un santuario, un lugar donde estudiantes y científicos venían a aprender tanto sobre medicina tradicional como sobre física temporal. Xochitl nunca olvidó de dónde venía. Cada aniversario del día que cruzó, iba al claro junto al lago, se sentaba en el mismo lugar donde había estado la última vez en 1921, y pasaba un momento en silencio recordando a su abuela, su antigua vida, el sacrificio que había hecho. Pero ya no era un recuerdo triste, era un recuerdo agradecido, porque ese sacrificio le había dado todo lo que ahora tenía. Dante, sus hijos, su trabajo significativo, una vida llena de propósito y amor. En su cumpleaños número 80, rodeada de sus hijos, nietos y bisnietos, porque sí, vivió lo suficiente para ver bisnietos, Remedios, ya adulta, le preguntó, «Mamá, ¿alguna vez te arrepentiste? ¿De cruzar, de dejarlo todo atrás?» Xochitl, con el cabello completamente blanco pero los ojos todavía brillantes como el ámbar, sonrió. «Nunca», respondió sin dudar. «Fue la decisión más difícil que he tomado, y hubo días oscuros donde extrañé mi tiempo tanto que dolía físicamente. Pero mira lo que gané. Tu padre, ustedes, todos mis nietos y bisnietos, una vida llena de significado. La oportunidad de preservar conocimientos que se hubieran perdido. El amor verdadero que trascendió el tiempo mismo. No, mija, nunca me arrepentí». Dante, sentado a su lado con el cabello plateado, pero todavía con los mismos ojos grises que la habían cautivado a través de una brecha temporal tantos años atrás, tomó su mano. «Y yo nunca me arrepentí de esperar por ti a través de los siglos», dijo.
porque algunos amores son tan poderosos que el tiempo mismo tiene que inclinarse ante ellos. Esa noche, mientras todos se habían ido y la casa estaba tranquila, Xochitl y Dante se sentaron en su jardín mirando las estrellas sobre el valle de Bravo, el mismo valle que los había unido, el mismo valle que había sido testigo del milagro más grande de sus vidas. ¿Sabes qué es lo más extraordinario de todo?, dijo Xochitl suavemente. No es que crucé el tiempo, no es que desafié todas las leyes de la física para estar contigo. Es que en cualquier época, en cualquier tiempo, en cualquier realidad, te hubiera elegido, siempre te hubiera elegido. Antes de que termine esta historia, me encantaría pedirte un último favor. Si has llegado hasta aquí, si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y déjame un comentario contándome qué parte te emocionó más. Tu apoyo significa el mundo para mí. Y yo a ti, respondió Dante, besando su frente. A través del tiempo, a través del espacio, a través de cualquier obstáculo, siempre te hubiera elegido. Y así, bajo las estrellas eternas que habían brillado sobre el Valle de Bravo en 1921 y que seguían brillando en 2105, dos almas que el destino había separado por 174 años, pero que el amor había unido para siempre, vivieron el resto de sus días en paz, felicidad y gratitud. Porque habían aprendido la verdad más fundamental del universo, que el verdadero amor no conoce fronteras, ni siquiera las fronteras del tiempo mismo. El valle guardó su secreto, como había guardado tantos otros a través de los siglos. Y en las noches especiales, cuando la niebla descendía exactamente como solía hacerlo en 1921, los que sabían escuchar podían oír susurros en el viento. Historias de una curandera valiente que cruzó el tiempo por amor, de un científico que esperó a través de los siglos, de un amor tan poderoso que ni siquiera el tiempo pudo mantenerlo separado. Y el Valle de Bravo, eterno y silencioso, continuó guardando sus secretos, esperando el próximo milagro que estaba destinado a suceder.